La voz de los protagonistas. En Contextos. Ayer se conmemoró una fecha importante para Torreón, la tercera toma de Torreón, el 2 de abril, que por cierto era el nombre original de la Plaza de Armas, precisamente 2 de abril, pero en memoria de Porfirio Díaz, de aquella famosa batalla del 2 de abril cuando enfrentó a las huestes francesas. Y bueno, pero el que sabe de historia obviamente es Carlos Castañón. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. Juan, encantado de estar con ustedes. Saludos también a Marcela. Como siempre, quise abordar este tema porque es la fecha que nos ocupa hoy, 3 de abril, y enseguida les platico brevemente esta historia. Le pido al auditorio que se imagine 10,000 soldados de un bando y 10,000 soldados de otro bando que van a pelear, y en medio de eso está Torreón, Gómez Palacio, la comarca lagunera. Nada bueno podía salir de eso. Entonces, estamos hablando de marzo de 1914, y precisamente el 20 de marzo de 1914 el país está viviendo una revolución. Ya habían asesinado a Madero, no terminaba el poder de encontrar un cauce institucional, y entonces había diferentes bandos peleando en el sur de México, por allá en Morelos con Zapata, acá en el norte con Villa, y al lado de Villa también, pues por ahí andaba, en el mismo norte, pues andaban muchos, entre ellos pues Venustiano Carranza también. Entonces Francisco Villa pues va a ser el genio militar de la División del Norte, el que dé el empujón para que la revolución recupere el orden legal establecido. En ese momento el presidente era Victoriano Huerta. Ya sabemos que se convirtió en presidente por un golpe de Estado. Repito la fecha, 1914. Entonces, el 20 de marzo de 1914 está Francisco Villa con este inmenso ejército en Tlahualilo. Toman Tlahualilo fácilmente, vienen bajando de Chihuahua por el ferrocarril. Qué curioso, el ferrocarril fue el instrumento por excelencia de progreso económico del porfiriato, y fue también el instrumento que ayudó a destruir el porfiriato. Entonces, desde Bermejillo, en la estación Bermejillo, se da la llamada telefónica más famosa de la historia de Torreón. Y ahí Felipe Ángeles toma el teléfono y se comunica con el general Refugio Velasco, un viejo general que había luchado contra los franceses, precisamente experimentado, pero pues ya de la vieja guardia, que guarecía a Torreón y a la laguna protegía a Torreón con 10,000 soldados. Tenían una artillería, tenían 2 millones de balas, tenían alrededor de 2,000 granadas para disparar y varios cañones muy importantes. Entre ellos el Cerro de la Pila lo tenían artillado para defender. Esa sería, digamos, la defensa más importante de la laguna. Felipe Ángeles pide la plaza para evitar un derramamiento inútil de sangre. Refugio Velasco no lo acepta. Si se fijan cómo se habla de pedir la plaza, ¿no? Como curiosamente en otras ocasiones hemos visto en los periódicos más recientes. Entonces, no lo acepta, toma la llamada Francisco Villa y les dice, pues ahí van 10,000 de mis muchachitos. Lo que va a seguir después son 5,000 muertos y la victoria de Francisco Villa sobre el ejército federal, que se creía muy artillado. Por cierto, hago un paréntesis en esto, los periódicos de la capital, si pudiéramos tenerlos aquí en la mesa, les pido a las personas que nos escuchan, que se imaginen que los tenemos ahí, que llegaron a sus casas los periódicos de la capital en esas fechas de marzo y abril de 1914. ¿Y qué creen que decían los periódicos? Los encabezados nacionales decían, va ganando Victoriano Huerta. Ya derrotó a Francisco Villa, cuando era todo lo contrario. Es decir, Huerta tenía literalmente manejada la prensa, y entonces creía que también por este lado se combatía o se hacía la guerra, no nada más militarmente, sino también con los medios de comunicación. Entonces, cualquiera que leyera estos encabezados, pues pensaría desde fuera que iba ganando Huerta y que Villa no era más que un bandolero. Resultó todo lo contrario. Villa ya venía
con un apoyo muy importante, traía un avión y en ese avión intentaron bombardear Torreón, pero fue desastroso. O sea, porque no, la tecnología era muy modesta. ¿Pero Felipe Ángeles como artillero o no? Sí, Felipe Ángeles como artillero. ¿Y qué creen? Que por fortuna, y esto le damos gracias a Dios, a la historia, a Zeus o al destino, o lo que quieran, la tecnología en 1914 militar era todavía modesta. ¿Qué significaba? Que cuando Felipe Ángeles, junto con Francisco Villa, disparan los cañones desde aproximadamente donde está actualmente el puente plateado, los disparan y pegan en el Casino de la Laguna, las tremendas balotas, que pudiéramos hablar balas de 20 centímetros, nada más llegaban y topaban en el casino y le tumbaban un pedacito de la cantera. Si hubieran pasado 3, 4 años más, hubieran destrozado todo Torreón, que es la tecnología de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por fortuna eso no pasó. En medio de toda esa batalla, Francisco Villa había firmado un convenio, un contrato con una empresa estadounidense para filmar una película con escenas reales. Fue un fracaso la filmación dentro. Imagínense, tratar de filmar en medio de la batalla, pues era jugarse la vida. El 2 de abril hubo una tolvanera en la madrugada tremenda, como esas que conocemos, que casi no vivimos. Una lluvia lagunera. Y en medio de esa tolvanera huye el Ejército Federal, que ya se había quedado casi sin balas, había detonado 1,700 granadas y ni así pudo. Protegidos por la tierra. Protegidos por la tierra, se fueron con la tolvanera, se los llevó. Ya ven cómo no es mala la tolvanera. Y el 3 de abril, la mañana del 3 de abril, entra victorioso Francisco Villa por la calle Juárez, victoriado, y ordena, entre otras cosas, ve un cochinero en las calles. Pues imagínense, había habido una guerra. ¿De dónde venía? De Gómez. De Gómez. Entonces pasó por el puente. Vamos a Exacto. imaginarnos cómo fue su por ese vado. Pero no había puente. No había puente. Era un vado. ¿Dónde estaba el puente? Sí. Entra por estas calles de la Musquis, por ahí, el sector Alianza que nosotros vemos, y ingresa por la Juárez. Y hay un desfile y un festejo, porque pues ya se acabó la guerra, ¿verdad? Imagínense, tremendo. 3 de abril, o sea, un día de hoy, pero de 1914. Entonces, ve Villa que hay un desorden y un chiquero en Torreón, un basurero tremendo. Y manda inmediatamente una orden a todos los ciudadanos de Torreón a limpiar su frente. Y el que no lo haga le va a poner 100 pesos de multa, o si no, ya se imaginarán qué otra cosa les podría pasar. No, pues al día siguiente ya estaba todo limpio Torreón. Ah, mira, creo que no es mala idea. Tendríamos que seguir ese ejemplo, Marcela. No es mala idea, claro. Pero bueno, yo quería traerles estas cosas porque, para cerrar, estamos sobre tiempo. Torreón ha tenido muchas crisis, algunas muy feas, muy duras, muy difíciles, donde la población sufrió hambre, donde la economía se colapsó, donde las comunicaciones se cortaron, el teléfono, el telégrafo, el ferrocarril, donde en medio de todo esto había una guerra entre ejércitos formales y la población sufrió hambruna. Y sin embargo, Torreón logró reponerse, aunque ya sabemos, lo comenté en otra ocasión, que frenó su crecimiento económico. Tenía un crecimiento exponencial importantísimo y la revolución lo frenó, pero pese a todo logramos reponernos. Y 1914 es el año de mayor violencia en la historia de Torreón. No tiene parangón siquiera con la crisis terrible que nos tocó vivir a nosotros, porque si en la crisis que vivimos a lo largo de 7 años se acumularon 4,000 muertos, pues en la batalla de Torreón, en una semana, fueron nada más 5,000, regados entre Gómez Palacio y Torreón. Entonces, claro que los laguneros pudimos reponernos, y como prueba de ello, les pido a las personas que nos escuchen, los invito a que visiten la Alameda Zaragoza y vayan a cualquiera de las 4 esquinas de la Alameda Zaragoza y vean las columnas que los reciben. Son unas columnas de cantera
que tienen el año de 1914 como el año más violento en la historia de Torreón. O sea, es un memorial, Sí, es un memorial. de alguna manera. Sí. Oye, Carlos, bueno, sí, ya estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte porque ha sido tema. Esta propuesta de la diputada de Morena de quitarle el nombre de Colón y de Hernán Cortés a calles y a monumentos en la Ciudad de México, tengo que aclarar, en la Ciudad de México, ¿qué significa para la historia? Tú como un historiador, como un académico Sí. y un revisador de los sucesos, ¿qué significa como una propuesta de esta naturaleza? Bueno, lo voy a decir con toda claridad, es una tontería, es alguien que no comprende la historia, que evidentemente no se ha tomado el tiempo de informarse o de leer, y el historiador desde el presente no es un juez que cambia el pasado por condenar los hechos del pasado. Más bien es alguien que interpreta el pasado. Es diferente. No hay nada más ocioso que condenar el pasado desde el presente porque el pasado es inmutable. Ahí está. Y entonces, ¿esto mismo aplicaría, por ejemplo, para la petición de disculpa que hizo el presidente? Mira, esa petición de disculpa o de desagravio se ha hecho lo han hecho muchos jefes de Estado, políticos, asociaciones civiles, líderes políticos, por diferentes razones, por los nazis, por Sudáfrica. Se hizo aquí en Torreón en el 2007 por los chinos. Yo participé en esa ceremonia. Estuvo el embajador de China en México, vino. En ese entonces era el presidente municipal José Ángel Pérez, un servidor como historiador, ahí participó en la ceremonia. Y es una ceremonia simbólica. Nada más es eso. Es una ceremonia simbólica de reconocimiento. En Europa conocen muy bien esto. Los países europeos que vivieron una guerra terrible lo han hecho. Entonces, nada más dejémoslo en el simbolismo. Otra cosa no pretendamos. Pero ciertamente que ya ha habido disculpas por parte, por ejemplo, de la Iglesia Católica en relación Sí. a cómo socializaron la religión en las colonias, y ya ha habido disculpas también en lo que la relación está entre México y España, que data de todo el tiempo del mundo, prácticamente más allá de lo que sucedió en la conquista, ¿no? Entonces creo que bueno, pues por ahí dejamos estas reflexiones que me parecen importantes. Por supuesto. Oye, huele muy bonito el estudio porque hay aquí un jazmín que trajo Juan Ceballos. Sí, es su aromaterapia. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos.